Good morning. Buenos dias, everyone. Buenos días a todos. Me da mucho gusto, es muy emocionada de ver a tantas personas interesadas en este tema tan importante. Muchísimas gracias por unirse a nosotros y bienvenidos. Esta es la tercera sesión de nuestra clase virtual Las Mujeres en Nicaragua, Poder y Protagonismo. Vamos a comenzar el día de hoy un poquito diferente. En vez de ver un video cultural o musical para la sesión del día de hoy, que es titulada Las mujeres enfrentando la guerra híbrida, vamos a ver imágenes de mujeres viendo emociones de mujeres después de haber sido liberadas después de 3 meses en lo que el país estuvo secuestradas violentamente, cuando las medias sociales nos dejaron saber cómo estas mujeres han experimentado la violencia en este lugar y alrededor del país. En esos instantes y en muchos, la guerra es generalmente peleada en los cuerpos y entre las mujeres. Las mujeres son las más afectadas y más violentamente, más al fondo, son miembros más afectados de la sociedad y también eso se conlleva a los hijos y a otros miembros de la familia. Este video tal vez sea un poco difícil para usted de mirar, pero es muy importante para usted que lo mire para que obtenga esta información. The video will start in just a moment, but it will El video comenzará en unos momentos, será en español y pondremos la traducción en la caja de comentarios para que sepa lo que dice en caso que usted no hable español. Preso, amenazado. Si pasaba por la calle, no dabas la cara, no, porque ellos estaban con pistolas queriéndonos matar a uno. No podían ir a comprar comida, estábamos con hambre. Si no nos mataban, ellos nos íbamos a morir de hambre. De Dolores a pie, mire, con vómitos y una fiebre, caminando desde Dolores, mire, y pasando todos esos tranques, que como les dije, por estos malditos tranques que ustedes están poniendo, esta criatura me puede morir. Yo venía hasta la empresa médica con el niño, chineando y cada esquina. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes acá así secuestrados por estas personas? Como 2 meses, casi 2 meses, desde que empezó esto, desde el 18 de abril estamos también aquí nosotros. ¿Ya ha vuelto a la paz? Ya ahorita, gracias a Dios, con que vinieron ellos ayer, que entraron ellos ayer, gracias a Dios. Y al comandante Daniel, gracias a Dios. ¿Qué llamado le hace usted al pueblo, a la gente, para la paz? ¿Cuántas muertes que han habido? Han habido muertes de los dos bandos, pero ¿quiénes son los culpables? Los grandes enriquecedores del COSEP, la iglesia, estos cotonudos, son los culpables, que ellos son los culpables de tantos asesinatos, tantas muertes que dieron ayer, porque por hacer la limpieza ellos, de tener la paz aquí en Jinotepe y en Vivienda, hubieron muertos, no es cierto, de los dos bandos, porque mataron policías también, ¿verdad? ¿Cómo recibieron esos grupos que dicen algunos medios de comunicación dicen que esos eran manifestantes pacíficos? No, pacífico, no, ¿qué pacífico? Eran estudiantes. No era nada, no eran estudiantes. Mire, tal vez los estudiantes empezaron 8 días, a los 8 días se retiraron los estudiantes. ¿Quiénes quedaron? Delincuentes, drogadictos, borrachos, marihuaneros, todos. Y le financiaban. ¿Quiénes le financiaban? Aquí eran los de MRS, le financiaban aquí. Esa mujer que vivía allí en la bajada, esa mujer la financiaba también. Toda esa mujer aquí, por eso habían venido le daban todo. Había venido las comisiones de derechos humanos acá, había venido. Vinieron, pero no hicieron nada. Había venido la iglesia católica acá. No hacían nada, vinieron pero no hacían nada, defendían solo los mismos delincuentes. Pero a la población en sí no la defendían. Defendían solo a los delincuentes, a los tranqueros. Gracias, señor. Hello again. Hola de nuevo. Mi nombre es Camille Andre. Yo soy uno de los presentadores de este
curso. Yo soy la co-coordinadora de la Alianza de Justicia Global y también hago el enlace para AJJ, la Escuela de Derechos Populares. Hoy es un día, una discusión muy especial, la discusión entre la guerra entre las mujeres. Como dije, la mayoría del tiempo esta guerra está peleada en los cuerpos de las mujeres, atacando a las mujeres directamente. Es una manera de terrorismo y aparte del ataque físico hacia las mujeres, también vimos ejemplos como vimos en el video. Es, por ejemplo, retener la comida, hacerle dificultoso a las mujeres para que manejen sus vidas a diario, destruir sus negocios, de que estas mujeres están a cargo y son responsables de darles de comer a sus familias y alimentarlos. Lo vimos en los Estados Unidos hace apenas una semana como la Corte Suprema, que por cierto fue impactada por Donald Trump, como brutalmente se quitó los derechos reproductivos de las mujeres en los Estados Unidos. Como siempre, esto no es sobre las mujeres, por decirlo. Esta es una manera de construir poder en la manera más bruta, de la manera más bruta, aterroriza a una población para crear su propia opresión. Hoy hablaremos de cómo ese poder ha sido construido alrededor de mujeres, en contra de mujeres y cómo las mujeres han peleado en contra de esto. Y espero tú obtengas un poco de inspiración para que puedas pelear contra sus propias problemas donde tú te encuentres. Quiero también mencionar a todos, como tal vez te pudiste haber dado cuenta que no hay una cuota de inscribirte a este curso, pero siempre les pedimos y les motivamos que donen hacia nuestro fondo de becas para ayudar a más personas, para que vayan a hacer este viaje en persona en Nicaragua, para que este viaje ha sido un poco retrasado. Les daremos más información sobre esto, pero si tú aún sigues interesado para hacer esta delegación y ir en este viaje y para que tú puedas ver de primera mano y conocer a muchas de estas mujeres increíbles y escuchar del trabajo increíble que han hecho. Creo que Lalo ha puesto el botón para donar aquí en nuestro caja de comentarios o aquí una opción. Les animo a que lo hagan. Curso. Soy la coordinadora de la Casa Benjamín Linder, un proyecto de educación y solidaridad de la Fundación Jubilee House Community y el Centro Pro Desarrollo en Centroamérica. Quisiera ahora darles una descripción general de la sesión de hoy. Comenzamos con nuestros 4 panelistas. Primero, la periodista nicaragüense Andrea Pérez Espinosa nos va a explicar lo que es la guerra híbrida y cómo se utiliza en Nicaragua. Luego, la periodista internacionalista Camila Escalante dará más contexto sobre las guerras híbridas en varios países. Después, Ima Alfaro y Yorlis Luna, 2 jóvenes nicaragüenses, nos contarán de sus experiencias personales con los movimientos de mujeres campesinas y de jóvenes en 2018. Después, tendremos como media hora para preguntas y respuestas. Y ustedes pueden poner sus preguntas en el chat del Zoom. Para la última media hora de la sesión, hablaremos un poco más del curso virtual y la oportunidad de visitar Nicaragua en persona con la delegación de estudio. Ahora, primero, vamos a escuchar a Andrea. Andrea Michelle Pérez Espinosa es nicaragüense con títulos académicos en Relaciones Exteriores y Derecho. Ha trabajado en varios medios de comunicación, incluyendo Revolución. Ha sido publicada en la revista Comuna y por el Centro de Estudios Miguel de Escoto Brockman en la UNAM Managua. Tiene su propio canal de TikTok llamado Maldita Comunista y forma parte de un colectivo en YouTube de comunistas de varios países latinoamericanos. Ha trabajado en el Ministerio de la Mujer en Nicaragua, brinda conferencias en la UNAM Managua y ha desarrollado un proceso de formación sobre el sandinismo y el marxismo. Andrea, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me gustaría agradecerle a la Casa Benjamín Linder y a la Alianza por la Justicia Global por invitarme
El día de hoy vamos a estar abordando lo que es la guerra híbrida y cómo esta se utilizó en Nicaragua como otro medio de guerra y cómo fue que se empezó a desarrollar el golpe de Estado en el año 2018. Bueno, dentro de los medios de comunicación, por lo general siempre escuchamos este término de guerra híbrida y algunas personas nos quedamos con la incógnita en qué consiste. Después de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la Guerra Fría, Estados Unidos, a través de la Marina estadounidense y toda su estructura de agencias de inteligencia, desarrollaron un tipo de doctrina militar para la implementación de guerra híbrida. Estas guerras híbridas consistían en la implementación no solo ya de armas, sino de cualquier tipo de medio de comunicación o tecnología que permitiera influir en la psiquis de las personas para poder instaurar una opinión pública. Sobre el tema de la globalización, esto tiene que ver mucho con la guerra híbrida. Ya en el pasado, Marx nos había descrito cómo el capitalismo iba a evolucionar en su fase imperialista y a través de esta fase imperialista, el capitalismo iba a tratar de sobrevivir mediante cualquier tipo de medio. De tal manera que luego de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con las nuevas condiciones materiales, en este caso las condiciones tecnológicas, se empieza a mostrar que dentro de la estructura económica, esta estructura económica quiere mantenerse a través de la creación de una superestructura ideológica mediante estas nuevas tecnologías. En este caso, el capitalismo, a través de los medios de comunicación, crea narrativas para apoyar su ideología, la ideología neoliberal en este caso, para poder derrocar gobierno. En el caso de Nicaragua, durante el año 2018, se desarrolló un intento de golpe suave, el cual pasó por varias etapas. Ya venían años trabajando en esto. Ya desde antes de que el Frente Sandinista volviera al poder en el año 2006, el movimiento renovador sandinista ya extinto, venían trabajando en la creación de una opinión pública junto a otros partidos políticos de derecha para desintegrar, según ellos, en su lógica, que podrían desintegrar lo que es un movimiento popular como el Frente Sandinista. Sin embargo, el pueblo de Nicaragua tuvo la capacidad y la organización política para derrotar este golpe de Estado. En Nicaragua, ya antes del 2018, ya se venían desarrollando varias estrategias de presión económica en contra del país. Ya habían varios políticos de derecha que estaban gestionando sanciones hacia Nicaragua con el objetivo de dañar la economía del pueblo. Pero fue hasta el año 2018 que la oposición ejecutó grandes financiamientos para poder movilizar a personas que tenían orígenes delincuenciales. Y no solamente orígenes delincuenciales, sino que estas personas habían recibido entrenamiento ideológico, tenían acceso a armas que les proveyó la oposición y habían utilizado tranques para poder dañar la economía nicaragüense. Luego de esto, pues, el gobierno de Nicaragua implementó una muy buena estrategia con su pueblo para poder derrotar este golpe de Estado. Se levantaron los tranques, las personas ya pudieron movilizarse con tranquilidad, hubo una reactivación económica, a pesar de que el doble discurso de la oposición nicaragüense era que ahora la economía no importa y luego se importa la economía, porque la idea era deslegitimar la capacidad que tiene el gobierno para poder manejar estas situaciones. Ya a partir del año 2018 se vinieron implementando nuevas leyes como fueron la NICAAC. La NICAAC tenía objetivo de bloquear a Nicaragua los préstamos internacionales y utilizando el discurso que Nicaragua no había hecho un uso correcto de los préstamos internacionales. Sin embargo, las organizaciones internacionales que son encargadas, como el Banco Mundial, reconocieron el trabajo que venía realizando Nicaragua a través de todo este tiempo para la ejecución de proyectos con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas del pueblo nicaragüense. A partir de esto, pues ya vino la pandemia y el gobierno aún así ha sabido gestionar todo lo que está sucediendo, a pesar de que día a día vivimos una guerra híbrida aquí en Nicaragua, porque Estados Unidos paga bastante publicidad para que dentro de los medios de comunicación, como por ejemplo Facebook, Twitter, TikTok. De hecho, TikTok actualmente me encuentro censurada ya por el tipo de contenido que se publica
a favor del gobierno de Nicaragua, a favor de los procesos populares. Desde este colectivo que tenemos con compañeros comunistas de diferentes países que apoyan el proceso popular nicaragüense, hemos creado diferentes contenidos en apoyo al gobierno de Nicaragua, en apoyo al gobierno de Venezuela, en apoyo a Cuba, que actualmente está enfrentando una situación bastante fuerte por la embestida que está implementado desde Estados Unidos en contra de ella. Y la idea es que a través de estos colectivos, la unión de personas que apoyan los procesos populares, los movimientos populares, los compañeros marxistas-leninistas, comunistas, sandinistas, porque sobre todo en Nicaragua para ser revolucionario hay que ser sandinista, debemos de apoyar a nuestro proceso popular. Además de esto, pues contarles que de mi experiencia en el 2018, yo estaba bastante chavala cuando empecé a ejercer un tipo de periodismo, digamos, combativo. Estaba en redes sociales cuando empezó lo del 2018, estaba analizando todo el contexto, me fijé en todos los detalles, de hecho, cómo es que Estados Unidos está implementando a través de la utilización de determinadas figuras juveniles, y que estas figuras juveniles obviamente coincidían con los intereses de clase de la oligarquía y de la burguesía nicaragüense, que en años anteriores ya había gobernado, pero que jamás se había preocupado por las condiciones socioeconómicas del pueblo. Ahí logré identificar que lo que estaba sucediendo no era ni siquiera una cuestión legítima de protesta, de que el objetivo era atentar contra el gobierno del Frente Sandinista, que fue elegido por el pueblo, e instaurar un gobierno a fines de los intereses estadounidenses, con el objetivo de expoliar los recursos naturales de Nicaragua, de instaurar un gobierno afines, además de los intereses geopolíticos que tienen por la posición geográfica que tiene nuestro país bastante privilegiada. Ya después de eso me integré con los muchachos de Revolución, que fue una plataforma muy linda, una plataforma donde logré desarrollarme en ese ámbito. Además de que fue una plataforma que en el 2018 tuvo bastante alcance, incluso a nivel internacional. Se pudo llegar a compartir la verdad con personas de otros países sobre lo que realmente estaba sucediendo en Nicaragua, y luego de eso pues ya fui conociendo a otros compañeros que me brindaron la oportunidad de compartir con ellos en los espacios, de desarrollarme y de aprender más de nuestro proceso revolucionario. La formación ideológica es muy importante, considero yo, para que los jóvenes podamos defender este proceso. Y luego de ahí, pues ya me fue integrando con compañeros de otros países que defienden el proceso revolucionario nicaragüense, compañeros comunistas de España, de Inglaterra, venezolanos, cubanos, mexicanos, salvadoreños, del FMLN. Y todos estos compañeros, pues, estamos realizando un trabajo articulado para defender dichos procesos, y en los cuales creamos de todo tipo de contenido, ya sea flyers, videos, informativos. Por lo general realizamos artículos periodísticos investigativos y los publicamos en una revista que se llama Revista La Comuna de España, que una compañera directora es una compañera comunista. Y tenemos también grupos de Facebook que están orientados a la formación marxista de jóvenes a nivel internacional. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por el espacio. Thank you so much, Andrea. That was very informative. Muchísimas gracias, Andrea. Esto ha sido muy informativo y me alegra mucho saber que hay gente que se organiza para formarse, instruirse y agitarse a favor de la revolución nicaragüense. Ahora quisiera presentarle a Camila Escalante. Camila es periodista que creció en Estados Unidos con padres salvadoreños. Ha trabajado para Telesur Inglés en Quito, Caracas y Habana. Desde 2021, Camila vive en La Paz, Bolivia, donde trabaja con Causachun News, el servicio en inglés de Radio Causachun Coca, cuya misión es la defensa de la soberanía popular de Bolivia y de toda América Latina y el Caribe.
En esta capacidad, Camila ha visitado Nicaragua varias veces en los últimos años. Camila, tiene usted la palabra. Hola, saludos, Camila. Jill, Becca, muchísimas gracias a todo el equipo y a la Casa Benjamin Linder y por supuesto la Alianza por la Justicia Mundial por organizar a estas excelentes mujeres nicaragüenses para compartir sus experiencias con nosotros. Voy a compartir con ustedes algunas de las historias que hemos informado en Telesur, que hemos presenciado que son muy similares a la guerra híbrida que percibimos que se está librando contra Nicaragua, especialmente en los casos de Cuba, Venezuela y de Bolivia también, y tratar de mostrarles sus similitudes. De hoy en 2 días es el primer aniversario desde un intento orquestado para fabricar un levantamiento supuestamente popular en Habana, o al menos la impresión de descontento con la revolución en el exterior. Es lo que percibimos el 11 de julio, que vimos en los medios corporativos orquestados por Washington y Miami. Fracasó porque los que financiaron el intento de desestabilizar a Cuba aplicaron la misma planilla que se utiliza en diferentes países. En 2018 se utilizó en Nicaragua y en 2017 se utilizó en Caracas con las guarimbas. La información fue diseminada por actores pagados o vinculados con el Departamento de Estado y otras agencias, y también por bots. Es lo que son cuentas automatizadas para diseminar información y desinformación miles de veces que no representan personas reales y por más que nada no representan a personas que viven en Cuba. Utilizan ideas que son muy comunes en las universidades neoliberales del norte a base de las lemas de raza, negritud, etnicidad, que no tienen una base en la sociedad cubana y confunden a la gente utilizando palabras que tienen que ver con el análisis de clase. Pero estas campañas no tienen nada que ver con las luchas de la clase popular y de los cubanos, sino que son fabricados artificialmente desde el exterior. Y si uno presta atención, son muy explícitos en cuanto a su propósito de socavar el proceso revolucionario y sus conquistas. En Venezuela en 2017 presenciamos las guarimbas de Caracas que no lograron desestabilizar a todo el país. De hecho, Venezuela es un país que tiene paz desde hace muchos años, a pesar de los varios intentos de desestabilizar el país, el intento de Estados Unidos de un golpe de Estado desde el exterior, un plan con Colombia, con Washington y la Unión Europea. A pesar de estas guarimbas, las pandillas violentas que fueron financiados con dinero de Estados Unidos, al igual que en Nicaragua, en Caracas, solamente pudieron incitar el terror en una zona de la clase alta de Chacao y Altamira, en la capital, pero con la ayuda de los medios de comunicación externos y actores en las redes sociales pudieron amplificar esto para dejar ver que todo el país estaba en peligro, como si hubiera un levantamiento generalizado en contra del gobierno democráticamente elegido en Venezuela. En Venezuela secuestraron y torturaron y mataron a la gente por mera suspicacia de ser chavista, de apoyar el gobierno bolivariano del presidente Maduro, y lo hicieron fingiendo que eran estudiantes o parte del movimiento estudiantil con las mismas banderas falsas de democracia, de antiautoritarismo y contra un supuesto régimen y en pro de la libertad, cuando en realidad están luchando para revertir a la orden colonial y dirigida por Estados Unidos. Luego en Bolivia vimos la misma planilla aplicada en todo el año 2019 hasta el golpe que se pudo consolidar en noviembre de 2019 contra el movimiento hacia el socialismo.
terrorismo del presidente Evo Morales. En 2019, los actores extranjeros alineados con la oposición amarraron a las personas a los árboles, que prendieron fuego a sus casas por haber apoyado al gobierno del MAS y destruyeron propiedad pública, no la propiedad privada, sino el trabajo de la revolución democrática y cultural que se había construido desde que llegara al poder Evo. Y los fascistas atacaron a las mujeres polleras y había masacres en Sencata, en Guayani y en Cochabamba, y miles de detenciones políticas y persecuciones políticas cuando Janine Áñez asumió el poder. Lo que percibimos durante el año de golpe es lo que las fuerzas de imperialismo querían instalar en Venezuela, Nicaragua y Cuba con estos diferentes intentos. En pocos días después de asumir el poder, Janine Áñez desmantelaba el Estado, las empresas estatales, estaba eliminando los directores socialistas y estaba regresando en el tiempo en contra de los derechos de las mujeres indígenas, todas las mujeres y especialmente los indígenas y los trabajadores del campo, los que habían ganado más durante el gobierno de Evo Morales. Nosotros percibimos a través de todos los indicadores, queda claro que las mujeres quedaban muy mal bajo este gobierno, quedaron sin trabajo y tardó mucho tiempo y siguen luchando para recuperar lo que habían perdido en cuanto a ingresos y al acceso al empleo durante ese año del golpe. Ahora quisiera hablar un poco de Nicaragua con el tiempo que me queda. Al igual que han dicho las mujeres en el video que acabamos de ver, se ha perdido el sonido. Se ha perdido el sonido. Si alguien le podría decir, bueno, ahora sí, Camila no se le escucha. Camila no se le escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. En esta sesión del video, ella dijo, ¿qué estudiantes? La gente que realizó la violencia en las calles de Nicaragua en 2018 no eran estudiantes, eran drogaditos, criminales y delincuentes. Una de las cosas más importantes que hay que recalcar es que con todas mis entrevistas, especialmente con las mujeres nicaragüenses, me dijeron la misma cosa y también me dijeron que el Estado y la policía no intervino suficientemente en la violencia, sino que fueron quizás demasiado cautelosos en no actuar cuando el pueblo los necesitaba y no reaccionaban contra la destrucción y persecución y violencia y el terror que se estaba imponiendo sobre las familias nicaragüenses. Los medios corporativos decían que el Estado estaba reprimiendo a los manifestantes que decían que eran jóvenes y estudiantes. La realidad es que las mujeres de las clases populares no pudieron salir a comprar comida o trabajar y dar de comer a sus familias. Cada vez que se recuentan estas historias acerca de estas semanas y meses de terror, la gente me dice que quisieran que se habían desplegado las fuerzas de seguridad para detener a los terroristas de una vez dentro de Nicaragua. Desde el fracasado golpe, el gobierno sandinista tiene aún más confianza y apoyo debido a sus acciones para perseguir a algunos o procesar a algunos de los actores violentos de 2018, los que cometieron fraude, corrupción, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y traición a la patria, todo para derrocar al gobierno popular. La gente me dice que lo que sucedió en 2018 en Nicaragua, violencia y terrorismo contra el pueblo nicaragüense jamás se va a repetir. Jamás van a permitir que suceda semejante cosa otra vez. Al igual que en los casos de Venezuela, creo que es sumamente importante señalar la manera en que las drogas, el alcohol,
dinero y otras cosas se utilizaron para movilizar a delincuentes para participar en estas acciones violentas en contra de la población general. Desde la perspectiva de una periodista, fue muy desafortunado ver la manera en que mucha gente se quedó engañada para creer que había alguna represión estatal, que sí había persecución de las personas de la oposición. Los medios de comunicación, todo el mundo están engañados, pero más que nada, la guerra informativa ha sido más fuerte que nunca en el caso de Nicaragua y sigue hasta el día de hoy. Creo que es sumamente importante. Yo digo esto como una persona que trata de sacar la verdad. Hay que ver estas voces dentro del país y escuchar lo que dice la gente dentro de Nicaragua y no las voces angloparlantes de Estados Unidos que tienen el financiamiento de las ONG, las agencias del gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias por haberme invitado con estas panelistas tan maravillosas. Gracias. Gracias, Camila. Gracias por ayudarnos en conectar los hechos en los distintos países y hacernos ver muy claramente que la imagen que se presenta a nivel internacional es muy distinto a la realidad de lo que está pasando en el país, específicamente con estas supuestas protestas no violentas que realmente están provocando actos violentos dentro de los países. Eso es una distinción muy, muy importante. Muchas gracias. Les quiero recordar, si ustedes tienen preguntas, por favor, póngalos en el chat. Después de escuchar a las ponentes, vamos a contestar preguntas. Ahora tenemos el gusto de oírle a Ima Alfaro de la Fundación Entre Mujeres, la FEM de Nicaragua. Ima Yerit Alfaro Lira es mujer campesina, militante feminista, revolucionaria y agroecológica. Como parte de la FEM, ella es presidenta de la Central Las Diosas, que representa a 434 mujeres campesinas organizadas en cooperativas en 4 departamentos de Nicaragua: Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia y Jinotega. Ima ha hecho estudios decoloniales y subalternos, incluyendo pensamiento crítico ante la trenza de demonización, el sistema patriarcal, capitalista y colonialista. Ima, usted tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y poder pues también de esta manera vincular lo que son las luchas globales, las luchas locales y las luchas territoriales, como somos pues también nosotras desde el norte de Nicaragua en la Central de Cooperativas Las Diosas y la FEM, desde una posición pues también de resiliencia ante el cambio climático, ante todo lo que es, ¿verdad?, la destrucción también ecológica y humana, y sobre todo pues cómo estamos haciendo todo esto, ¿verdad?, desde la organización, ya lo mencionaba Beca, y cómo venimos de un proceso también de despojo, donde nos han socavado los derechos desde la condición humana, pero cómo la fe y las diosas es el resultado de varias luchas, de episodios que han transcurrido en Nicaragua, y nosotras pues también estamos claras que desde el 79 para acá, lo mejor que ha ocurrido es la revolución, porque fue donde se pudo desarticular y desmontar esa trenza de dominación capitalista, colonial, patriarcal, que se ha instalado, pues no solo, ya lo decía Andrea y Camila, no solo es con Nicaragua, sino con todos los países que son de izquierda, los que no nos queremos pues dejar doblegar, y los que también estamos haciendo ruptura a todos esos grilletes de lo que es pues el imperialismo. Pues nosotras estamos aquí contribuyendo desde este modelo organizado, cooperativo, desde este modelo alternativo también campesino, feminista, y sobre todo pues porque no nos vemos desde el rol de víctima, ni desde el 18 nos vimos en el rol de víctima. Para nosotras hablar de los derechos humanos, que era lo que se promovía en ese momento, son otras cosas. Para nosotras derechos humanos y derechos para las mujeres es alfabetizarnos, es estudiar, es tener también pensamiento crítico, es no dejarnos enrumbar. Y este punto de partida, entonces, es a nivel local y a nivel global. Y aquí entonces ya entramos en lo que acontece en el 2018, pues nos dimos cuenta en ese mismo momento que el nivel geopolítico que está usando, ¿verdad?, la guerra convencional
siendo algo que ocurre solo también en la macropolítica, impactaba en el norte de Nicaragua, impactaba en nuestras comunidades y desde nuestro cuerpo, desde nuestra vida. En breve también les quiero explicar entonces lo que corresponde, ¿verdad? Ya mencionaron las compañeras, golpes suaves, intentas fallidas. Para nosotros eso fue también una mutilación a los procesos consensuados que teníamos en ese momento, desde ser cooperativista, desde ser el tejido organizado. Y entonces nos decían, y empezamos nosotros desde este enfoque epistémico, campesino, a interpretar esa trenza. Y realmente pues nos excluían, no era que íbamos a sumar, ni que nos estaban diciendo, ni que nos estaban convocando, era que también era una forma pues de hacer un llamado, y que la FENCA en ese momento tenía 22 años y las diosas tenía 7, de que le entregáramos ese proceso que ha costado, ese proceso que también tiene que ver con la construcción de una agenda propia, campesina, que pone en el centro la vida. Entonces, realmente pues lo que nosotras no queríamos era tampoco renunciar, era un proceso irrenunciable al que nos estaban convocando, que era entregarles nuestra propia agenda. Pues entonces yo quiero situarme desde este cuerpo, ¿verdad? Desde la IMA, Alfaro, que vivo en la comunidad Guasuyuca, donde tiene Casa La Lluvia, del municipio de Pueblo Nuevo, y les quiero contar cómo fueron los temblores telúricos que sentimos en ese momento. De todo, ¿verdad? Que mirábamos y no dormíamos, de ver a Nicaragua, que estaba, decíamos nosotros, Nicaragua se está quemando, y capaz y las diosas vayan a desaparecer. Esto que también es un proyecto bonito, organizado, y cómo se podía pues desvincular todo eso. Entonces sentíamos los dolores internos de nuestras ancestras, pues ya lo mencionaron, ¿verdad? Ya lo mencionó Andrea, Camila, de todo lo que ha acontecido en Nicaragua, de que también ha sido pues una forma de querer ponernos la bota en el cuello, decimos nosotras, y de bloquearnos, porque tenemos que vivir sometidos, pero eso les molesta a ellos cuando nosotras no venimos y participamos. Y entonces era un estremecimiento en todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los procesos de empoderamiento acumulado que tenemos las mujeres campesinas, y vivíamos una ofensiva también mediática, porque se empezaron a viralizar, ¿verdad?, la información de todo lo que es pues esta guerra convencional, pero que ya pasaba también a ser guerra híbrida. ¿Y cuál era el objetivo de esta guerra? Debilitar los valores de nosotras, amenazaba la cohesión también organizativa, socavaba los sentimientos, la confianza de nosotras mismas, pero desde nuestra cosmovisión campesina nos dimos cuenta que lo híbrido es improductivo y que no da fruto. Entonces desde ahí también iniciamos con la sospecha de que esto estaba orquestado a nivel externo, de que no era una propuesta ni de estudiante, de que, ¿por qué? Porque el movimiento estudiantil tampoco no nos convocaba. Si la Fundación Entre Mujeres no nos beca a nosotras para estudiar, no estudiamos. Entonces no nos convocaban ellos, que querían hacer reformas y que querían hacer otras cosas para acceder al poder. Eso no nos convocaba, porque nosotras tenemos nuestras propias luchas. Es decir, no nos dejamos tampoco atormentar por todos esos llamados, que eran miles de llamadas, miles de correos lo que nos mandaban, pero nosotras en ese momento también estábamos apostando a contener la tempestad en las comunidades. En ese año 2018 encontramos el cuerpo de una niña dentro de un pozo y teníamos que ver cómo accesábamos a la justicia. Luego las otras 2 compañeras también, que me acuerdo también que Anielka, que era de una comunidad del Encino, ni siquiera se le pudo hacer el dictamen forense, porque no se prestaba pues las condiciones de relajación para hacerlo, y tuvieron que hacer otro tipo de proceso. Entonces, mientras otros grupos, otros movimientos se habían tirado a la otra acera, diciendo que defendían los derechos humanos, la FEN y las diosas nos quedamos en la acera que nos correspondía, en la agenda, en la apuesta por la vida. Nosotros nos quedamos apostando por la vida, y esto tiene que ver pues cómo en las situaciones de violencia, ¿verdad?, se establecía también desde las comunidades un cierre, pero un cierre para no dejarnos arrastrar, porque si no nos hubiera llevado esa tempestad. Entonces, nuestra democracia, pues nosotras la mirábamos en ese momento también interrumpida por
porque nosotras que somos productoras de café y de que habíamos soñado con poder ofertar en una cafetería en Estelí una taza que fuera de calidad, que pudieran llegar los compradores hasta la cafetería y poder saborear este producto que nos ha costado, empezando con libras, se vio obstaculizado. ¿Por qué? Porque a todo esto que decía, ¿verdad, Andrea? De ese entrenamiento ideológico, de que querían deslegitimar el gobierno y sobre todo que llamaban a paros y a tranques, esos tranques que se instalaron cerca de nuestra cafetería, nos dañaron los vidrios, nos obligaron a cerrar la cafetería, que era un proceso que había costado materializarlo en lo que es la agrocadena del café. Y entonces, ¿a qué carajo nos estaban llamando? ¿Para qué nos llamaban si eso no era lo que nosotras queríamos? Nosotras estábamos apostando realmente por sumar cosas verdaderas para Nicaragua. Nosotras en ningún momento, y por eso fue que cerramos filas, porque dentro de los conocimientos que también tenemos, ¿verdad? Como mujeres organizadas, que tiene que ver con la conciencia de analizar las maniobras de la geopolítica, pero sobre todo que está entramada en seguir alimentando a las multinacionales y compaginada, ¿verdad?, con el capitalismo como mandato de las oligarquías. Nosotras sabíamos que eso no era lo que nosotras queríamos. Y sobre todo, pues, esa fuerza antiimperialista también revivimos nosotras a Sandino, porque lo que él aspiraba es en hacer, oponernos a la dominación imperial, y pues causó mucho disgusto para un montón de personas que nosotras nos quedáramos haciendo realmente lo que nos correspondía. Pero también acordémonos que en la seguridad agrícola en el campo, eso no lo tenemos nosotras. Entonces, en pleno mayo, donde se establecen los ciclos productivos, es decir, estaban llamándonos a hacer otras cosas y no pensar en la comida, si nosotras estábamos preocupadas por alimentarnos, por nutrirnos. Pero todo esto también nos llevaba a que no nos teníamos que reunir en las cooperativas, de que no teníamos que viajar a Estelí. Y entonces esto empezó a ser inaceptable. Y decíamos nosotras, ¿cómo se atreven a convocarnos? Y que nosotras las campesinas nos sentemos junto al consejo y junto a la iglesia. Es algo que cerramos filas todos, porque nosotras eso sí hicimos, de reunirnos pues junto con las compañeras de las diferentes comunidades. Nosotras que somos 434, la FEN, que tiene más de 2.000 mujeres, nos reunimos y consensuamos de que eso no era lo que nosotras estábamos buscando. Entonces, había, en verdad, estridencias éticas para que nos convocaran, y esto poco a poco, pues también nos fuimos conociendo de que las fuerzas no explícitas eran las que estaban ahí detrás, difíciles de interpretar para nosotras, porque somos campesinas, pero lo que se expresó en un golpe en Nicaragua, lo cual de haber sido logrado, ¿verdad?, con la pretensión que tenía, nos hubiese dejado vulnerables, y le hubiésemos tenido que entregar esa agenda que estoy mencionando y los planes al imperio y sus aliados. No nos equivocamos nosotras en ningún momento en quedarnos pues en nuestra posición. Eso requería de ovarios, eso requería de inteligencia, requería de posicionamiento y de tener claridad de qué queríamos. Es decir, antes del 18 nosotras también ya nos habíamos divorciado de los otros movimientos, porque nuestra agenda, desde ser campesina, desde la condición de clase campesina, no coincidía con ella, porque la de ella es más para lo que aspira la burguesía, lo que aspira la clase dominante. Entonces nosotras siempre nos hemos visto pues como subalternas y que nos han querido tener ahí, pero realmente hoy por hoy, a pesar pues de que ya no volvimos a abrir nosotras la cooperativa, hoy por hoy nosotras mantenemos nuestro tejido afianzado, organizado, muy fuerte, más fuerte que nunca. Tenemos una excelente articulación, ¿verdad?, con lo que es el MEFCA, con el INTA, con el MAC, con la Defensa Pública, con el MINEC, con el Ejército. Ya lo mencionaba Rita, ¿verdad?, cuando vino en una de sus visitas, de que también pues el Estado y la policía no actuaron, pero a nosotras sí nos permitieron mover valores para poder levantar los cerezos de café, resguardarnos en los cafetales para que las cosechas no se vinieran abajo,
por todo eso. Entonces, nosotras, que estamos claras, que vivimos en las comunidades, que no nos entregaban ni alcohol ni drogas para andar haciendo cosas, sabemos realmente lo que se requería. Entonces, las diosas, pues, como les digo, somos reconocidas y sobre todo, pues, que somos sobrevivientes de esa guerra híbrida. Somos sobrevivientes también del feroz impacto climático que nos azota, de las embestidas patriarcales que todavía subyacen en nuestros cuerpos y sobre todo, pues, también que en las mentalidades y en las creencias. Pero esto no nos ubica a nosotras, que estamos organizadas en la fe y en la diosa, como víctimas. Al contrario, nosotras decimos que somos actoras, que somos protagonistas de nuestro propio destino, de que seguimos manejando esta agenda, de que seguimos relacionándonos, ¿verdad?, de la mejor manera para llegar a otras comunidades, de que estamos apostando a la soberanía, de que estamos pendientes de construir procesos emancipatorios que no nos dejen arrastrar. Y sobre todo sabíamos de que empoderadas, si nos empoderamos nosotras es para ser dignas, no para ser muñecas o títeres de nadie. Entonces, la fe y las diosas, nosotras estamos en un proceso de vanguardia, es decir, estamos convocándonos a apostar por la agroecología, a la no violencia, a seguir organizadas, a seguir en procesos también educativos, populares, decoloniales, que todo esto también lo que nos lleva entonces es a esta razón estructural de no participar nosotras como mujeres. Yo creo que también algo que debemos de sumar es de que no podíamos pues también dejar de pensar en los caminos alternativos y sobre todo pues habían voces también de esperanza. Nosotras reconocemos mucho este trabajo de que hubieron también de nuestros aliados y aliadas que no nos presionaron a hacerlo, es decir, nos llenaron de mucho aliento, de que comprendieran nuestra posición, porque somos también pues mujeres con cuerpo, mujeres con pensamiento, con decisiones, si vamos al tema de los derechos. Entonces, en este rol pues estamos nosotras ubicadas con voz, con palabra, y tenemos algo construido por lo que hay que seguir luchando, sobre todo pues que no podemos dejar de ver, ya lo decían, ¿verdad?, las huellas en el imaginario. Es decir, la revolución no es algo que se va a borrar así por así de la noche a la mañana. Tiene que ver, es decir, si existió un movimiento estudiantil, solo fue el que ocurrió antes. De ahora yo ni lo veo, le decía yo, no sé por qué llaman que la juventud es. Yo soy joven y tengo un grupo también de que me apoya, que son mujeres jóvenes, y nosotros estamos más bien provocando cambios que transforman, cambios que apuestan a las transformaciones sociales, no que restan, no que tienen que ver con desbaratar las cosas que cuestan. Entonces, si nadie se preocupaba en ese momento pues por defender lo que tenía, yo no me imagino entonces en qué tipo de movimientos estaban, porque nosotras pues prácticamente nos quedamos. Y ya lo mencioné antes, de estar en esa línea, ¿verdad?, no humana, de estar como subalterna. Yo creo que tenemos ese razonamiento, ese posicionamiento político también, de ser sujetas de nuestra propia historia, y que nos dio también esos alientos de sospechar de que el movimiento feminista estaba del otro lado, estaba abrazando una bandera que no era la que apostaba por la vida. Entonces, estaba centrado pues realmente ya dijimos, ¿verdad?, en deslegitimar el gobierno, en hacer un montón de cambios. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué vamos a hacer todo eso? ¿Para que entre otra vez la oligarquía? ¿Para que entre otra vez el capitalismo? ¿Para que entre otra vez el colonialismo? Eso es lo que debemos de cuestionar. Lo que tenemos aquí en Nicaragua es más bien una propuesta y una combinación perfecta para que está de cara a las clases populares. Ahí es donde nos vemos nosotras, las diosas y la FEN, como tejido organizado. Entonces, por ahí pues más o menos seguimos haciendo críticas al sistema agroalimentario globalizado, que también es otro que nos quiere cambiar los hábitos alimenticios. Seguimos trabajando, agregando valor. Nosotras tenemos 10 años de agregar valor y de ofertar productos agroecológicos. Entonces, esa es nuestra ruta. Nosotras no la hemos perdido y no nos arrepentimos de haberlo hecho. Es decir, pues seguimos nosotras trabajando por
por esas iniciativas, por lo que genere también desarrollo para las mujeres campesinas y sobre todo pues dinamizar la economía local, apostando también por la restauración de las semillas criollas. Es decir, tenemos un trabajo de no nos vemos como víctimas. Desde esta resiliencia pues tenemos bancos de semillas que están haciendo las mujeres limpiezas y sobre todo que se vienen adaptando al clima en las comunidades con tantos escenarios multicrisis. Tenemos los huertos que balancean la dieta, estamos rescatando la medicina natural para no seguir dependiendo de la farmacéutica industrial y seguimos organizándonos. El camino no ha sido equivocado, seguimos organizando más mujeres con pensamiento crítico, con posicionamiento también de identidad, de arraigo en las comunidades, de buscar alternativas que sumen, no que resten, no que también... Muchísimas gracias, Ima. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por su intervención, Ima. Ha sido muy importante. Camille? Thank you so much, Ima. That was a powerful testimony. Muchas gracias, Ima. Fue un testimonio muy poderoso del poder de las mujeres. Y también otro punto que queremos entender es que la nación de Nicaragua en una manera revolucionaria tomó control de la producción de comida, de los intereses corporativos y lo puso en las manos de de mujeres ordinarias y hombres ordinarios en la nación. Y eso fue una parte tan importante para construir un gran nivel de comida en una nación que la dejó poder soportar estos ataques por los poderes imperialistas. Esta es una táctica que es utilizada alrededor del mundo. La US Blackade está utilizando en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Es una manera que los Estados Unidos utiliza para exhortar su poder de manera colonialista hacia las personas de esas naciones para tratar de forzar ese tipo de gobierno y sistema que quieren para que puedan seguir continuando historiales de varios años de explotación. Los Estados Unidos yo soy una mujer afroamericana en una comunidad que hasta hace poco de un año la tienda de comida es más cerca, estaba a 5 millas. Yo estoy en la capital del estado, yo no estoy en un área rural, pero no había manera para que las personas de mi comunidad obtenieran buena comida sin tener que viajar más de 5 millas. Y esto sería una tienda muy cara, de costos altos. Entonces son cosas que los Estados Unidos construyó también en las comunidades marginadas. Ellos utilizan la comida como armas o la falta de comida como armas internacionalmente. Es una ofensa horrenda en contra de los derechos humanos. Es increíble ver cómo las mujeres en Nicaragua resistieron esta opresión y crearon sistemas que van a poder cuidar de su gente. Esto es lo que es una revolución. Y quiero darte las gracias, Ima, por traernos esa historia a nosotros. Ahora es un placer para mí presentar a nuestro último presentador, es Gabriela Nevado. Ella es una investigadora en Nicaragua y es de una clase media en la sección de Afitapa. Estudió matemáticas y agroecología en Cuba y está ahorita en el Instituto de Latinoamérica y investigadora del Instituto de Agricultura de Nicaragua. Ella estudia las relaciones entre las prácticas, creencias y conocimiento y mirando a la conocimiento de las abejas. Las abejas son muy importantes. Cuando las abejas se mueran, todos vamos a morir con ellas. Este es un conocimiento crítico y trabajo crítico. Lourdes, tienes el piso. Gracias por esta invitación. Es un honor para mí participar con ustedes en este espacio. Quisiera comenzar con un minuto que pudiéramos dejar respirar
Y un minuto por todas las personas que pusieron su vida para la resistencia popular en Nicaragua en el 2018 y en toda nuestra América. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a compartir pantalla. Acá, bueno, no. ¿Me podrían dejar compartir pantalla, por favor? Sí, puedo intentarlo ya, compañera. Disculpe. Voy. ¿Logran ver mi pantalla? Bueno, un poco lo que quiero compartir es cómo lo vivimos nosotros, cómo fue surgiendo toda esta manipulación mediática. ¿Qué pasó? Empezamos los primeros después primero ellos hicieron una prueba con indio maíz, con un incendio forestal que había ocurrido días antes, semanas antes, y luego los primeros días del mes de abril comenzamos y a partir de un enfrentamiento entre jóvenes frente a la UCA, de la universidad privada, una de las universidades privadas más caras de Nicaragua, una cierta generación de jóvenes de hasta 30, 35 años amanecieron y sus redes sociales, todo decía, hablaba, no, tenés que salir, el links, era toda una... Pero, ¿qué pasaba? Cuando tú empezabas a revisar tus redes sociales detalladamente, tú podías ver que de repente amigos estaban compartiendo información o te salía a tu amigo fulano de tal, le gusta este contenido. Y vos decías, pero ¿qué le pasó a mi amigo, a Julio, a Juan? Están compartiendo cosas de la derecha. Y después, cuando tú sabías que eran gente sandinista y que eran gente de nuestra, ¿qué pasaba? De que esto que está acá, mucha, toda la información que se estaba circulando, si no tenía la precaución de ver que la primera vez que salía el contenido era una publicidad. Y con una sola vez que tú pusieras me gusta o que te quedaras viendo ese contenido, le aparecía a toda tu red de contacto como que te gustaba el contenido. Pero si podemos ver por acá, todo comenzaba con publicidad. Hablaban de toda la desinformación y la manipulación mediática, comenzaba con publicidad y luego decía la regla fascista, repite una mentira 1000 veces y se vuelve verdad. Luego, ¿qué pasaba? Ya de pasar de publicidad, pasaba a tu red de contactos como algo generalizado, una verdad masiva, luego una tendencia, una verdad masiva, luego pasaba de que nosotros somos seres biopsicosociales. Al tener tanto bombardeo en la mente, tu cerebro se altera, tus sistemas de creencias, tus sistemas de valores, y terminaba con gente que salía a exponerse a todo un panorama ya creado en los territorios para generar violencia. Entonces, pueden ver aquí la manipulación, por ejemplo, aquí este color rojo, negro, salir a la calle, un blog que se llamaba Sin Censura, nombres juveniles, nombres que llamaban la atención, acá de Estado de Derecho, desaparecidos, comenzaron así, comenzaban con, si pueden ver acá, inclusive las frases que se volvieron tendencia en ese tiempo en las redes sociales, por ejemplo, esta frase de que se rinda tu madre, además de ser una cooptación de una frase histórica de un revolucionario sandinista, era publicidad y luego se volvía, se era cooptado y se volvía
se generalizaba. Entonces pueden ver acá cómo ya tenían todo un bagaje preparado para confundir a la solidaridad internacional, para confundir, miren por ejemplo esto, aquí dice Comisariato Sandino Italia, si revisamos en esos días, todas las páginas que hablaban de que en los diferentes países del mundo se tenía que hacer solidaridad por la represión a los estudiantes, comenzaron con publicidad en diferentes idiomas que fueron compartiendo, y aquí, por ejemplo, les muestro esto, ¿no? Y así, ¿no? Antes del paro, todas las tendencias de no pagues impuestos, no compré, no, todo era publicidad y fue interiorizado. Entonces, como ya lo dijeron mis compañeras antes, todo era un sistema diseñado a fragmentarte tus emociones, a de repente sentirte triste, sentirte alegre, sentir que solo querías llorar, sentir frustración, desánimo, y que es muy fuerte para la psiquis humana, muy fuerte para la psiquis individual y social, para mantener la calma y para poder, entre todas esas nubes de desinformación, fueron millones, porque esto fueron capturas que yo agarré de Facebook, pero sociales, a los WhatsApp y a los números personales te llegaba, porque esto se basa en los metadatos, en la información que tienen las empresas y que tienen las redes de poder sobre nosotros, con nuestros gustos, con nuestras tendencias. Y era una combinación, una ofensiva imperialista hacia nuestros territorios materiales e inmateriales. Inmateriales con todo nuestro sistema de creencias, con toda nuestra espiritualidad. Inmateriales porque ya tenían líderes territoriales, tenían un tendido en el territorio armado, listo para hacer que saliéramos a las calles, y estaba el emboscada, la trampa, para generar personas que fallecieran y culparle al frente, y querer generar más confusión y generar odio de clase. Una de las cosas que más me dolió, me duele todavía, es el odio que generaron entre hermanos nicaragüenses, entre amigos, fragmentar el tejido social, fragmentar las familias, fragmentar las amistades, fragmentar la comunidad, los movimientos, y eso de esa ofensiva, ¿no? Fue una ofensiva muy fuerte que pretendía tomar el poder de Nicaragua, el poder retomar el poder oligárquico en Nicaragua. Por ejemplo, en pocas horas el contenido variaba, desde como se los mostré antes, hasta, ustedes pueden ver aquí que dice Nicaragua Libre. Miren acá, esa idea de quemar los árboles de la vida, esto fue horas antes de que sucediera la quema de estos árboles que estaban en la ciudad de Managua. Y este es uno de los que les puedo mostrar, pero así era ese contenido de esa cultura globalizadora, ese modelo, gente de la clase media alta, influencers, y que están mandando el mensaje azul, blanco, acá los lentes, toda esa chica fresa que decimos, no, le llamamos en Nicaragua, y hablan, ¿no?, de otra. Miren acá, siguen, esto era pocos días, y miren cómo van queriendo trastocar y cambiar toda la realidad de todo esto, mucho antes que ellos sacaran una narrativa que ahora era el 19 de abril lo que importaba, ¿no? Era la fecha histórica. Miren cómo va saliendo como una publicidad, como la narrativa que inclusive hoy muchas personas tienen fue sobre lo que sucede en Nicaragua a nivel nacional e internacional. Vino de una campaña de publicidad, vino de un control de las redes sociales. Miren acá, estos fueron de lo que se hizo, y miren hasta cómo llegaba antes de la violencia, antes que se generara la violencia en los tranques, o empezaron ellos. Miren qué fuerte este mensaje. Miren qué fuerte. Una de las cosas que yo personalmente me recuerdo cuando vi este mensaje, y fue
una sensación de miedo. Y fue cuando ya yo me di cuenta y dije, bueno, esto no va a parar ahorita. Porque en nuestra mente era, ya, que acabe ya, ¿cuándo va a acabar esto? Así como en el video que les mostraron inicialmente. Entonces miren acá, esto era un contenido de publicidad, como la compañera y el comandante, y abajo imágenes súper fuertes de golpes de Estado en otros países. Miren, entonces es una ofensiva que Nicaragua es una arista de toda una geopolítica mundial. Y así, imágenes de súper fuerte, hasta daban instrucciones de cómo secuestrar a la gente, instrucciones de cómo perseguir sandinistas, instrucciones de cómo pintar, torturar. O sea, era un momento donde las redes sociales eran ya un llamado y una programación para mucha gente para salir y hacer violencia. Es una de las imágenes menos fuertes que les puedo mostrar, y esto, ¿cómo lo entendemos? Es como lo dijeron mis compañeras antes, es una enajenación y una dominación de espectro completo. Desde Bolívar, que en esa época eran los periódicos y la prensa escrita lo que generaba toda la desinformación, después al televisor y ahora las redes sociales. Y toda la parte de la hegemonía de nuestra conciencia, nuestra percepción de la verdad, es un territorio en disputa, es algo que se está disputando el sistema. Y estas imágenes la tomé de real, que son las redes que existen en el mundo, toda nuestra conexión cibernética actual. Y miren cómo estamos. Estamos completamente, aunque a veces no lo percibimos, rodeados de un bombardeo comunicacional que está orientado hacia que consumamos contenido sin percibir, sin criticar, sin cuestionar lo que estamos percibiendo. Y es la nueva forma miren acá, la forma que ellos tenían era en los territorios, tenían grupos donde compartían y viralizaban la información. Entonces ya hablaban, ya a los pocos días de comenzar el golpe de Estado, ya lo hablaban abiertamente, ya decían golpe de Estado en ejecución. O sea, era el nivel de descaro, ¿no? Y bueno, fue a detalle fue el guión Sharp. Y bueno, ¿qué hicimos? ¿Cómo resistimos nosotros esta ofensiva ideológica, esta ofensiva cultural, esta ofensiva imperialista que nos costó, que nos ha dejado mucho dolor en el pueblo? Lo hicimos con y lo que hablaban las compañeras, ¿no? El capital quiere cuerpos obedientes, mente sumisa, mano de obra barata, naturaleza barata, y quiere controlar nuestras formas de pensar, sentir, actuar, y lo hace a toda costa, desde hace más de 500 años. Lo hace a través de la violencia directa, la violencia simbólica, la violencia inmaterial. Una cosa que yo sentí en ese momento era cómo fue la conquista en nuestra América, cómo fue, porque no era prohibido dudar, era prohibido en ese contexto de esas semanas muy fuertes, como lo decía Ima, era mucha presión, y era en ese momento dudar o pensar que, a ver, esto es un golpe. Te atacaban con una violencia súper fuerte, te amenazaban, y ellos querían que no saliéramos de las casas, porque si no sales de las casas se crea el escenario perfecto para que no hay personas que han visto lo que está pasando, y queda el espacio abierto a total manipulación por la prensa y los medios de comunicación. Entonces fue romper eso de no quedarse en la casa y salir y estar generando otros procesos desde nuestros territorios. Fue un reto, y fue
estuvo en las manos y en los cuerpos y en las mentes de las mujeres. Mucha gente, como mis compañeras anteriormente lo dijeron, mucha gente se fue a la comunicación como una necesidad. Entonces, ¿qué hicimos? Superar el miedo, trabajar duro. Esta es una imagen que se viralizó en Figalpa, en el pueblo que yo estaba. Desmentir, todos empezamos a crear grupos para desmentir lo que estaban diciendo, organizar casa a casa y conectar con el pueblo, conectar con lo que a la gente con lo que nos estaba doliendo. Y por ejemplo, esto es una de las cosas que más estaba enojando y estaba lastimando el sentir popular. Fue el cobro de peaje y el abuso y el maltrato en los tranques. Y esto fue como los primeros 2 días que empezaron a realizar tranques. Y bueno, en el calor de los hechos se creó otra mística de la comunicación, una mística comunicacional basada en los principios del sandinismo. Trabajamos duro, creamos diferentes estrategias, memes, caricaturas, videos cortos, bromas, porque en ese momento también estamos la gente está con mucho miedo, con mucha confusión. Entonces, conectar con lo más íntimo, con lo más profundo del sentir del pueblo, es una forma de el casa a casa, boca a boca, persona a persona, y sentirlo desde la gente, porque el frente es el pueblo organizado. Entonces, con todos esos elementos de la comunicación, con todos esos elementos de la cotidianidad, se creó toda una estrategia de comunicación creativa, alegre, que en medio del dolor y la tristeza se pudiera generar esperanza y confianza. Por ejemplo, esta fue de una actividad que se hizo con los niños en un parque infantil. Generábamos muchas notas de alerta para que la gente en las comunidades pudiera estar al tanto desde otra trinchera informativa lo que estaba sucediendo. Acá está en este otro son. Y desmentir. Una de las cosas que fue su argumento, decían que eran autoconvocados, ¿no? Como, fue espontáneo. Y cuando empezabas a hilar y conectar los hilos, podías ver cuando acercabas la lupa, a quienes estaban en el territorio o quienes estaban, por ejemplo, esto fue la toma de la universidad, la toma de la UNAM Managua, y claramente era uno de los dirigentes del MRS que estaba dirigiendo disfrazado la toma de la UNAM Managua. O por ejemplo acá, que uno de los que está acá dirigiendo uno de los tranques en Buaco, en una de las zonas donde yo trabajaba y donde yo estaba, era un concejal del Partido Liberal. Entonces, cuando empezabas a tejer los hilos, veías que no era. Por ejemplo, esto era en Figalpa, en Chontales, donde queda el Yala y Chinguleo, y lo autoconvocado era alguien que ya tiene 40 años, que ha sido formado, este señor, que era de apellido Malayerba, él dirigía los tranques en toda la zona centro-sur del país, desde el lago hacia el Caribe, y era un joven sobrino de Arnoldo Alemán, que desde los 14, 15 años estaba formándose acá en Estados Unidos con el Centro para la Democracia. Y ves cómo todos los que están, que supuestamente son autoconvocadas las acciones, realmente no eran era todo una orquesta diseñada para generar el golpe de Estado. Por ejemplo, esto, que ellos pintaron todos los simbólicos del sandinismo con azul y blanco, eso tiene un impacto simbólico, tiene un impacto en el imaginario de la gente. Que amanecer un día y vos durante toda tu vida has visto la tumba del guerrillero, el lugar sagrado, pintado con los colores del frente, la sangre derramada,
y de repente amaneces, porque esto lo hicieron en un operativo de pocas horas, y amaneces al siguiente día y miras todas las cuadras pintadas de azul y blanco, que son los colores del golpe de Estado, y todos los lugares históricos del sandinismo. Es un impacto simbólico muy fuerte, no solo deslegitimar, sino borrar en el corazón de la gente el sandinismo. Por ejemplo, acá, este era de Matagalpa, este era uno de los que dirigía las redes sociales, los grupos juveniles, los tranques en Matagalpa, y él, estas fotos fueron de sus propios perfiles los primeros días que fuimos tejiendo esos hilos. Este fue uno de Rivas, Yasser Morazán, un influencer también muy fuerte, y cuando empezabas a tejer hilos te veías de que, por ejemplo, acá era el MRS, que llevaban años de formación juvenil con el MRS, instrumentalizando, por ejemplo, esta era una marcha por el Día de la Mujer, entonces instrumentalizando a muchos jóvenes que no entendían y no estaban con la claridad de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Esto fue generar conciencia, alertar. Por ejemplo, acá alertábamos sobre las actividades de violencia que estaban generando, o hacíamos dábamos como más elementos para que el pueblo tuviera. Por ejemplo, acá era una marcha a los que ellos estaban convocando, y hacíamos la reflexión, y esto lo hacíamos sin experiencia en comunicación, pero y sin embargo se viralizaban a través de las redes, porque en la misma necesidad el pueblo quería comunicarse con el sandinismo, quería saber, qué está pasando. Entonces fueron, si ustedes los ven, son muy sencillos, fueron elementos comunicacionales sencillos de la cotidianidad, pero que sirvieron mucho para parar esa manipulación mediática en los territorios. Y bueno, las mujeres no paramos, seguimos trabajando, sobre todo, como lo decía Irma, seguimos sembrando la tierra. Y hay una verdad que que los medios internacionales ocultan, y es el sandinismo sigue en el corazón de la gente, y está ahí. La manipulación la intentaron, pero no pudieron, y no pudieron ni podrán, porque en Nicaragua hay continuidad histórica. Una de las cosas más importantes que sirvió en este momento fue la generación sandinista del sandinismo histórico, esa comunicación popular casa a casa, esa comunicación, ese relevo generacional entre jóvenes y personas adultas. Una de las cosas, por ejemplo, a mí personalmente que me dio mucha fuerza y me dio mucho coraje fue cuando yo veía que en la casa del partido en Jigalpa llegaban viejitos como de 70, 80 años, que hacían llegaban a hacer guardia para proteger que no se quemara la casa del partido. Y eran los que más aguantaban y los que estaban, y yo cuando sentía miedo o cuando sentía que ya psicológicamente no podía más, yo hablaba con ellos, y me acuerdo uno de ellos me dijo: no, compañera, ya estamos acostumbrados a esto es guerra psicológica. Usted tiene que, pase lo que pase, tiene que estar calmo. Esta es la misma estrategia de siempre. Y para mí, el ver ellos que llegaban, inclusive algunos lisiados de guerra, algunos con ya cansados, ya viejitos, y que llegaban a pasar noches en las guardias que hacíamos en las instituciones públicas para cuidar y a contarnos su vida, su experiencia, para mí y para muchos otros jóvenes fue una lección de vida, te daba fuerza, porque vos decías, a ver, si este viejito o este combatiente histórico que apenas puede caminar está llegando, está superando el miedo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces hay una mística que está viva
en los barrios, que está viva en las comunidades, que está viva. Es como ellos más bien lo que hicieron fue como tocar las venas profundas del sandinismo para que esa mística resurgiera y se expresara en diferentes formas para resistir al golpe de Estado. Entonces, eso es lo que les quiero compartir. Y bueno, en mi caso, ya ante cuando me doy cuenta que está pasando eso, ¿y qué hacemos? Nos juntamos un grupo, varias amigas que nos decimos no, que somos ya una generación de los 30 de la juventud sandinista, que ya no somos tan juventud, pero nos juntamos y empezamos a conectarnos con muchos otros jóvenes y a juntarnos en casa, a compartir, a pensar y a generar trincheras virtuales para combatir y resistir toda esta desinformación. Y pues eso es lo que quisiera compartir. Muchas gracias. Thank you so very much, Jorlis. That was Muchas gracias, Jorlis. Fue un testimonio muy poderoso a la fuerza de solidaria y la importancia de solidaridad, no solo en Nicaragua, sino también nos dice qué tan importante la solidaridad es con otras personas que están peleando en contra de la opresión. Nos estamos acercando al final de nuestro tiempo que se nos ha prestado. Ahora vamos a hacer cambios del orden de que habíamos planeado hacer las cosas un poquito. Primero vamos a escuchar de Becca Reng sobre la delegación a Nicaragua que ha sido planeada. Y después lo abriremos para discusión por los participantes aquí. Veo que tenemos bastantes personas en el cuarto que me llena de emoción, pero realmente queremos escuchar sus voces también. Queremos escuchar su opinión de lo que escuchó. También nos gustaría que haga reflexión sobre lo que significa cuando las guerras están creadas en las personas, los civiles en los países, por reteniéndoles sus comidas, retenerles las maneras de ir a trabajar, tener acceso a salud médica, comida, artículos críticos. Quiero que hables de tus propias, es basado en tus propias experiencias y basado en lo que has escuchado y aprendido hoy. Primero vamos a escuchar de Becca Reng sobre la delegación y si puedes quedarte un poquito más, abriremos la discusión puedes poner tus preguntas en la caja de comentarios y abriremos para discusión abierta que puede ser muy poderosa. Por favor, les pediré que mantengan sus comentarios breves porque tenemos bastantes participantes y entre eso bastante sabiduría que debe de ser compartida. Muchas gracias a todos los presentadores el día de hoy, todos los que han estado escuchando y que ha dado su presencia y energía en su trabajo en esta pelea en contra de la represión. Becca, ¿nos puedes decir, por favor, de esta delegación increíble que tenemos planeada a Nicaragua? Un poquito brevemente de la delegación presencial que tenemos en Nicaragua en enero del año entrante. Y como las y los viajeros suelen ser angloparlantes, voy a decir esa parte en inglés. So I will just speak very briefly. The original date for the in-person delegation. Voy a dar brevemente, la fecha original era el próximo mes en agosto, pero para darle la oportunidad para que más participantes sean incluidos, cambiaremos la fecha a enero 2023. Las fechas para eso es del 7 al 18 de enero. Te da un poco de meses para planear y también les da tiempo a las personas en el lado global del norte para que haya más clima mejor en el clima de Latinoamérica. Si eres como yo, tú has sido inspirada para escuchando estas presentadoras increíbles, entonces tal vez has estado pensando en cómo podrías conocer a personas como estas y aprender más. Esta es una oportunidad genial. Te urgimos que vengas a Nicaragua para que te inspires y aprendas de personas en medio de la lucha. Puedes aprender de personas de organizaciones como la FEM,
como Eva Balance en el movimiento de uniones, ministerios parlamentarios, mujeres en la policía que están trabajando en contra de la violencia de mujeres, progreso que ha hecho Nicaragua en igualdad de género, como ellos realmente les importa a sus civiles primero. Vuelve inspirado para que vuelvas a casa para pelear la buena pelea. Aquí pondré los detalles. Los detalles a esta delegación está en nuestra página web y también ahorita acabamos de poner el enlace en la caja de comentarios para poder donar a la beca para personas que tienen recursos limitados para que también puedan acudir a esta delegación en persona. Esos detalles están en la caja de comentarios. El costo de la delegación es $75 por día, en total de $675. El cargo de vuelos es extra. No hay prueba, no hay necesidad negativo, el resultado negativo de COVID requerido, solo la vacuna. Por favor, pueden tener acceso a la aplicación en línea en nuestra página web. Ahora creo que podremos pasar a las preguntas y respuestas, la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Veo unas grandes preguntas en la caja de comentarios. La primera, dirigida a todos. Cualquiera de los presentadores están bienvenidos a contestar. La pregunta es, explica por qué de tu punto de vista explique el por qué a su modo de ver el gobierno envió a la policía a sus cuarteles. Buenas tardes. En respuesta a la pregunta, en el contexto del 2018, el gobierno de Nicaragua, a la cabeza del comandante Daniel Ortega, quien en el pasado ya ha sido un gran estratega a nivel político y militar, se decidió que la policía se acuartelara porque en el discurso de la oposición nicaragüense se decía de que la policía estaba atentando contra la vida de los estudiantes, cuando lo que realmente estaba sucediendo en Nicaragua era todo lo contrario. De hecho, el objetivo de que se acuartelara la policía era con el objetivo de que la población y a nivel internacional se dieran cuenta de que el gobierno no estaba haciendo uso de la violencia en contra de las personas que estaban protestando. Como decían compañeras anteriormente, al comienzo se pudieron ver algunos estudiantes quienes estaban influenciados por los medios de comunicación, que no estaban entendiendo el contexto político y el objetivo del por qué se estaban desarrollando las protestas, pero que a los días siguientes se disiparon y por ende se pudieron haber visualizado lo que eran los dirigentes del extinto movimiento renovador sandinista, quienes eran los que estaban movilizando algunos de sus coordinadores que tenían algunos departamentos. Sin embargo, la idea de esto no era dejar desprotegida a la población, sino que demostrar que estábamos abiertos a cualquier tipo de diálogo, desde que el gobierno con la reforma del INS salió y dijo que no se iban a hacer algunas modificaciones y que no se estuviera cambiando el discurso, porque la oposición lo que hizo con las reformas del INS fue decir de que se iba a afectar a los ancianos nicaragüenses, cuando en realidad el pueblo no iba a estar afectado del todo, sino que era la empresa privada quien iba a aportar más dinero al seguro social, por lo que la idea de acuartelar a la policía fue para demostrar que el gobierno tiene una política de reconciliación y paz y de que el objetivo era de que internacionalmente se viera de que estábamos dispuestos al diálogo con este sector político, realmente un sector político que desde hace muchos años venía realizando actividades insurgentes en contra del gobierno de Nicaragua. Gracias.
Yorlis. Quisiera contestar la segunda Thank you pregunta y very verlo más much. en el largo plazo. Another question. Toda la forma en que What Estados are Unidos the financió el golpe de Estado en Nicaragua no es viejo, es parte de la historia de nuestro país y la historia de nuestra América, que el imperialismo estadounidense con su doctrina Monroe ha intentado siempre controlar la política interna de nuestros países. Mucho de esto comienza a partir de la caída del bloque socialista, donde se creó toda una estructura de muchas ONG, porque en los años 90 ser una ONG era hacer negocio, para a través de muchas otras fuentes generar dinero desde la CIA hasta a través de muchas cadenas, ¿no? muchas migajas de poder, llegar a ciertos brazos operativos en los territorios con una visión de desideologizar. Esto no comenzó ahorita, comenzó desde los años 90, después de todo el cambio, ¿no? Que hablaban del fin de la historia y toda la continuidad, ¿no? No podemos verlo como focalizado solo en el 2018, sino comenzó mucho antes. Entonces, ¿qué pasó en el 2018? Desde el 2006, cuando el comandante Daniel ganó las elecciones, ya ese aparato de ONG hicieron campaña para evitar que el comandante ganara, pero no lo lograron. Entonces empezaron a intensificar asignándoles más dinero, que hasta lo dicen abiertamente, cuánto dinero le han dado, y llegaba se centraba en la fundación, en diferentes fundaciones de la familia Chamorro, y luego comenzaba a través de brazos en los territorios de supuestas organizaciones que buscaban sin fines de lucro o supuestos colectivos, y iban, ¿no? por ahí bajando todo ese recurso, y venían haciendo trabajo más intenso porque ya el golpe estaba planificado desde hace tiempo y venían haciendo mucho trabajo, ¿no? Entonces es parte de una batalla ideológica que hay en el mundo. Es parte de una batalla ideológica que no es solo contra Nicaragua, sino contra todo gobierno progresista en la región, porque quieren borrar la historia. Esa es como la estrategia del imperialismo, hacer que no recordemos, borrarnos la memoria y cooptar todo el acumulado de experiencia de lucha, todo el acumulado de experiencia que nos ha costado tanto en América Latina y el Caribe y el sur global construir. Entonces así fue en corto, así fue la forma en que se fue financiando este golpe de Estado, llegando a tener ellos muchas capacitaciones. Yo les mostré las fotos, cómo trabajaban con grupos juveniles, preparando a los jóvenes ideológicamente, de forma ahistórica, una preparación básicamente fascista para tener tanto habilidades para manejar las redes sociales, para estar en cámara, y para manipular, ¿no? a otros jóvenes a través de esa estrategia. Voy a responder la siguiente pregunta que hizo una compañera acerca de que si ella había escuchado los comentarios de que en el contexto del 2018 se había hecho uso de paramilitares. Bueno, este discurso del uso de paramilitares fue creado a través de la construcción de una opinión pública por parte de los medios de comunicación hegemónicos internacionales y nacionales. Para aclarar, el hecho de que la Policía Nacional en el año 2018 se acuartelara, como había dicho anteriormente, fue una muestra de que estábamos abiertos al diálogo político con estas organizaciones opositoras
y que de hecho estas no eran organizaciones paramilitares, sino que eran una expresión organizada del pueblo que estaba auxiliando a la Policía Nacional, quien se encontraba acuartelada. Muchas veces el gobierno hizo un llamado a que se retiraran los tranques, sin embargo, lo que estaba haciendo la oposición era recrudecer las acciones en contra del pueblo nicaragüense. Andrea, please get closer Yo to your también microphone and speak quisiera louder. agregar a un comentario a lo que dice Andrea. Mucho del pueblo nicaragüense, del pueblo sandinista, lo que vivimos aquí fue fascismo y lo que fue una nueva forma de fascismo a través de las redes sociales. Y mucha de la gente que estamos aquí fuimos amenazados, llegaron a disparar armas en la casa, tenemos amigos que fueron secuestrados, que fueron... Entonces, les pregunto a todos los participantes que están ahí, ¿qué harían en su contexto? Cuando están llegando a tu casa a dispararte, a amenazarte, y estás viendo tus compañeros de lucha, tus compañeros históricos que les han quemado sus casas, que han tenido que escapar, que han aparecido muertos en un lugar terrible con señas de tortura. O sea, no fue porque lo pensamos, fue porque la necesidad de sobrevivencia y la necesidad de resistencia creo que nos articuláramos. En mi experiencia personal, yo me fui de mi casa. Una vecina me llamó y me dice, mira, hay un grupo de motorizados acá y son gente de los tranques que están armados, está frente a tu casa. Y yo estoy con mi bebé, ¿qué hago? No regresé. Me fui a quedar en otra casa de otra amistad y empiezan a circular en las redes sociales mi foto diciendo que soy una cubana de la inteligencia y un montón de cosas absurdas. Y la empiezan a circular en los meros tranques. Entonces, ¿qué hago? Me voy a casa de un amigo y la casa de él quedaba en una loma. Y entonces empezamos a dormíamos todas las noches con baldes de agua, porque yo les decía, con baldes de agua puestos por las ventanas, por las puertas, porque tiraban para que las casas se incendiaran con gente adentro. O sea, aquí lo que vivimos fue una guerra súper fuerte. Entonces, ¿qué hicimos? Estos vecinos con otros vecinos que estaban en la misma situación, porque era prohibido pensar críticamente, la historia del fascismo, la historia del capitalismo es una historia de crueldad, es una historia de dolor que llevamos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente y sobre nuestras memorias. ¿Y qué hicimos frente a eso? Pues juntarnos. Entonces ya con el otro vecino, bueno, vos también tenés baldes de agua. Pues yo tengo aquí un radio que te puedo pasar para que estemos comunicadas, y así poco a poco en los barrios, de forma autogestiva, se buscó la forma de proteger primero tu casa, después con el otro vecino, después la cuadra, después, porque era una ofensiva al territorio material, donde tu cuerpo, tu casa, tu familia, lo que vos sos, era una amenaza. Y estás viendo los ejemplos de que a amigos le está pasando. Entonces, ese discurso de los paramilitares era para deslegitimar el proceso de resistencia popular que está en la memoria, que lo que hacían nuestros ancestros en la resistencia indígena de Matagalpa, de Monimbó, juntarnos, no pasar por las calles, porque nada se paró en Nicaragua a pesar de ese contexto. ¿Y cómo se logró no parar en un país? Imagínense en Estados Unidos o en cualquier país de Europa que te pusieran tranques por todos lados y el país no se pare. Eso es imposible, pero en Nicaragua sí se hizo, no se paró, porque los vecinos, las parcelas, los campesinos, para llevar la comida a la ciudad, los campesinos prestaban sus trochas de camino interno para pasar secretamente la gente, las cuajadas, el maíz, y llevarlo hasta los pueblos, corriendo un gran riesgo. O pasabas para agarrar otras rutas para llegar pasabas
de muro en muro. Algunos hicieron hoyos en los muros para pasar de muro en muro y salir. Entonces, eso es lo que quiero compartir. Bueno, solo para terminar de agregar y responder al comentario de la compañera sobre las fuerzas paramilitares, el uso del término paramilitar se hace cuando son fuerzas paralelas al ejército o a la Policía Nacional. En este caso, los compañeros que acompañaron a la Policía Nacional al desmantelamiento de Tranque son parte de una figura orgánica de la Policía Nacional que ha existido desde los años 80, pues la actual Policía Nacional nace del seno de la Revolución Popular Sandinista, por lo que no se podrían considerar fuerzas paramilitares, sino que una expresión del pueblo organizado que en el contexto del año 2018, como decía la compañera Luna, fue que se organizaron para poder restablecer la paz y restablecer la circulación económica en el país de Nicaragua. También uno de los compañeros había preguntado sobre el cierre de la ONG en Nicaragua. Agregaron un artículo, pero para resumir, el cierre de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua es parte de un procedimiento legal y jurídico que se está realizando para examinar... Andrea, tu micro, por favor. Este cierre de las organizaciones no gubernamentales es parte de un proceso legal y jurídico que como Estado de Nicaragua, que tenemos libre autodeterminación y soberanía, estamos realizando para poder filtrar a todas aquellas organizaciones gubernamentales que reciben financiamiento externo con el objetivo de financiar actividad insurgente en contra de la democracia en Nicaragua. En este caso, el Ministerio de Gobernación obviamente está realizando un filtro, no es que se esté atentando contra todas las organizaciones gubernamentales, sino que es un mecanismo legal bajo el Estado de Derecho nicaragüense que estamos empleando para poder evitar que se realicen acontecimientos como el año 2018 que atentaron contra todo el pueblo de Nicaragua y por lo tanto una forma de protección a nuestro pueblo y también hacia nuestra forma de gobierno que fue mediante las elecciones populares. Solo para agregar, luego de que se pararon los tranques y se retomó la paz, hubo mucha gente que cayó presa, hubo muy poco realmente, solo la gente que había realmente participado directamente en actos muy crueles. Y cuando se hace la amnistía, hay un principio que se llama no repetición. Y esto aplicaba tanto para la gente que se le dio la amnistía como para ONG y que estaban directamente vinculadas. Y sin embargo no han respetado el principio de eso. Fue un paso que dio en la muestra de madurez política el gobierno de Nicaragua de amnistía y sin embargo no se ha respetado los esfuerzos y la voluntad del sandinismo de seguir construyendo la paz juntos, porque somos, como dijo el comandante, Nicaragua es de todos, aquí nos quedamos todos. O sea, eso es muy profundo en el imaginario de lo que ellos quieren vender, de lo que quieren hacer que se legitime como en el imaginario nacional y en la cámara de eco, porque los medios juegan como cámara de eco, que llega a la gente fuera del país que no conoce la realidad que adentro. Entonces, este cierre ha sido parte de eso y parte de más allá del proceso que estamos construyendo como país. Muchísimas gracias, Yorlis. Solo nos faltan unos minutitos más, pero quería preguntar si Ima o Camila tienen un comentario final. Ima. ¿No? ¿O Camila quiere decir algo para terminar?
I was just trying to read back and to see what the question. Estaba tratando de leer las preguntas, pero solo para recalcar lo que creo que ha dicho Andrea un poquito y que Yorlis también tocó respecto a las ONG. Lo que hace el gobierno simplemente es aplicar las leyes del país que son como las leyes de todos los países, y así es respecto al encarcelamiento y los juicios en contra de los actores golpistas y mucha de esta gente que tiene participación en las ONG, quienes se dicen que han dirigido algunas de las acciones desestabilizadoras. Lo cierto es, como en cualquier país del mundo, hay leyes contra traición a la patria, tratar de socavar el gobierno, de conspirar con entidades y gobiernos extranjeros acerca del financiamiento que llega desde el exterior para las ONG, que no son ONGs, no son organizaciones no gubernamentales, sino que están vinculados a gobiernos en otros países, tal como hemos escuchado de muchos funcionarios nicaragüenses. Queda muy claro el canal por la cual llegaron estos fondos de Estados Unidos, que viene de la Fundación de la Democracia, de ANED, y de algunos gobiernos europeos. La pista está bien clara. Lo que hace el gobierno simplemente es aplicar las leyes que existen y que existen en todos los países, y dicen que supuestamente una ONG y cualquier clase de organización que se establece en Nicaragua, primero que se inscribe correctamente acerca de la clase de organización que va a competir en los diferentes sectores económicos de Nicaragua, que paguen sus impuestos, que identifiquen las actividades que realizan. El gobierno simplemente desea saber lo que sucede dentro de sus fronteras. Es bastante directo y es algo que ha sucedido en todos los países del mundo. Concretamente en Estados Unidos, uno no puede llegar a Estados Unidos y funcionar como un medio de comunicación extranjero. Hemos visto la expulsión de medios de Estados Unidos y de otros países. Hemos visto a personas y organizaciones acusadas de representar a los gobiernos de otros estados. Así que estas cosas suceden en todas partes. Pero en el caso de Nicaragua, cuando se aplican estas leyes y cuando estas organizaciones, ya sean ONGs o cualquier clase de organización, necesitan ser reglamentadas, de que se considera que es un acto de autoritarismo en contra de las libertades personales y los derechos de las organizaciones, pero sucede en todos los países, solo que se está presentando de una manera diferente en la prensa internacional cuando se trata de Nicaragua. A Ima, a Yorlis y a Andrea por estar con nosotros hoy. Ha sido una sesión súper rica en contenido y queremos decirles a todos, van a recibir a través de su correo electrónico la grabación de la sesión. Por favor, comparte la grabación porque ha sido excelente y vamos a estarles informando sobre próximas sesiones. También en el chat está el enlace para retroalimentar sobre la sesión. Por favor, antes de salir de la sesión, hagan clic ahí para llenar un pequeñito formato sobre sus pensamientos que podemos mejorar para la próxima sesión. Agradeciéndoles a todos, muchísimas gracias y nos seguimos viendo en ese espacio. Pasen buen día y buenas tardes. Vamos a terminar solamente con una música y con eso ya vamos terminando. Entonces, mientras escuchen la música, por favor, hagan clic en el chat. Muchas gracias.
Solidaridad entre la gente.